Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. ¿Los animales están ordenados a sufrir en nuestras manos? La iniciativa detrás de esta investigación es una pregunta que ha estado en mi mente durante varios años, pero que nunca había encontrado una respuesta satisfactoria en el pasado. La pregunta en sí fue producto de mi gran amor por los animales. El Corán contiene numerosos versículos en los que Dios nos ordena que tratemos bien a otras personas y nos mantengamos alejados de atacar a otros. Sin embargo, no hay un solo verso en todo el Corán que nos diga que tratemos a los animales con amabilidad y que evitemos torturarlos innecesariamente. Puede haber versos generales contra la agresión que puedan interpretarse para llegar a esta instrucción, pero no hay palabras directas que nos prohíban maltratar a los animales. Esta ausencia no parecía justificada en mi mente considerando que Dios nos dijo que los animales son los verdaderos creyentes que adoran y glorifican a Dios constantemente. 24:41. ¿No ves que todo en los cielos y la tierra glorifica a Dios, incluso las aves en su formación de vuelo? Cada uno está familiarizado con su oración y su glorificación. Dios es plenamente consciente de lo que hacen. En contraste, cuando se trata del ser humano, Dios lo describe como poco apreciativo. 14:34. Transgresor e ignorante, 33:72. Porque entonces Dios no nos instruiría a tratar a los animales amablemente cuando ellos son los que adoran a Dios incondicional y constantemente. Además, Dios le dio al hombre dominio sobre todo en la tierra, incluidos todos los animales de la tierra. 22:37. Él los ordenó, animales, para ti, para que puedas magnificar a Dios por guiarte y dar la noticia a los que hacen el bien. 45:13. Él también ordenó para ti lo que está en los cielos y en la tierra, todo de Él. En esto hay signos para las personas que reflexionan. Dios sabe que muchos hombres son malvados y que torturan a los animales y los matan por deporte, como la caza de zorros, que recientemente se ha prohibido en el Reino Unido, o por placer y entretenimiento humano, como las corridas de toros en España y las peleas de gallos en Perú, los cuales ven a los animales muertos de la manera más inhumana. Estos, además de muchos más casos de maltrato animal y crueldad animal que tienen lugar en todo el mundo a diario, plantearon la pregunta de por qué Dios no nos ordenó ni una sola vez que tratamos a los animales amablemente, sino que nos ordena que tratemos a los transgresores. Ignorante compañero humano bien. El primer verso coránico para analizar es el siguiente, 44:56, no prueban la muerte allí más allá de la primera muerte y Él los ha protegido del castigo del infierno. Este versículo, que habla de los creyentes, y establecimos que todos los animales son creyentes puros, nos dice que al final de su vida en la tierra, los creyentes no prueban la muerte, pero sus almas están invitadas a entrar el paraíso. 26:26-27. Lo que esto significa es que podemos ver a un creyente, ya sea un ser humano o un animal, muriendo y viéndolo con dolor o sufrimiento, pero en realidad no prueban la muerte en absoluto y no sienten ningún dolor que aparezca ante sus ojos. La narración de la muerte de Jesús en el Corán es un claro ejemplo de la verdad de este asunto. Los enemigos de Jesús creían que lo crucificaron y lo mataron, lo que indica que el cuerpo de Jesús debe haber estado vivo hasta donde podían ver, pero en realidad, nunca lo mataron ya que Dios le había levantado su alma. Solo les pareció que Jesús estaba muriendo por sus propias manos. 157, por decir, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios. De hecho, no lo mataron ni lo crucificaron, pero les pareció que sí lo hicieron. Quienes disputan esto tienen dudas sobre este asunto. No tienen conocimiento de ello, solo siguen conjeturas. Por cierto, no lo mataron. 158, más bien, Dios lo levantó a él. Dios es digno, sabio. Las palabras, no lo saben, indican que los que mataron a Jesús no sabían cómo funcionan estas cosas y lo que estaban viendo con sus propios ojos no era más que una ilusión. En 3:55 leemos que Dios le dijo a Jesús que lo está limpiando de sus enemigos, lo que significa que Dios le ahorró a Jesús cualquier dolor a manos de sus enemigos. 3:55, Dios dijo, oh Jesús, te estoy matando, levantándote a mí limpiándote de los que no creyeron. De este ejemplo se deduce que los animales, siendo creyentes confirmados, tampoco prueban la muerte ni sufren si sufren los dolores asociados con el proceso de la muerte. Esto se aplica de cualquier forma que mueran, aunque a nuestros propios ojos puede parecer que están sufriendo. Puede parecernos que somos nosotros quienes estamos matando al animal, pero de hecho Dios ya había criado sus almas. El ejemplo de Jesús es la confirmación de este asunto. Segundo,
Los creyentes no prueban la muerte ni los dolores que la acompañan, mientras que los incrédulos sufren la muerte al final de su vida terrenal y pasan por los dolores de la muerte con los ángeles golpeándolos. 6:93. Si solo pudieras ver a los transgresores durante las punzadas de la muerte. 8:50. Si solo pudieras ver cuando los ángeles matan a los que no creen. Se golpearon la cara y la parte trasera. Prueba el castigo del fuego. Si los creyentes no son tratados de la misma manera que los incrédulos en la muerte, ¿qué pasa durante su vida? El enfoque aquí debería estar en la vida de los animales y no en la vida de los humanos. La razón es que Dios nos dice que la mayoría de la raza humana son incrédulos. 12:103, y están equivocados. 6:116, mientras que todos los animales son creyentes, emisores y adoradores constantes de Dios. Incluso los creyentes entre los humanos pueden revertirse durante su vida, por lo que no pueden considerarse como creyentes confirmados hasta que abandonen esta vida como creyentes. ¿Qué nos dice el Corán sobre la forma en que los animales son tratados por Dios durante su vida en la tierra? El siguiente verso arroja luz sobre este asunto. 45:21. Quienes cometen malas acciones esperan que los tratemos como aquellos que creen y hacen buenas obras, ya sea en su vida o en su muerte. Malen, verdad es su juicio. En el versículo anterior, Dios distinguió entre cómo trata a los creyentes en su vida y su muerte, y cómo trata a los incrédulos. Ya analizamos la muerte de los creyentes, pero ahora en virtud de 45:21 tenemos la información adicional de que las vidas de los creyentes también son diferentes. Ahora, al centrarnos en los animales una vez más, sabemos que todo en los cielos, que incluye a los animales, ha aceptado la segunda oportunidad que Dios les dio, 33:72, y, por lo tanto, entran en la vida en la tierra como creyentes y remitentes. En contraste, el ser humano estaba transgrediendo e ignorando cuando rechazó la segunda oportunidad, 33:72, hemos ofrecido la responsabilidad a los cielos, la tierra y las montañas, pero se negaron a llevarlo y tuvieron miedo mientras el ser humano lo aceptaba. Estaba transgrediendo, ignorante. En virtud de su sumisión a Dios, Dios ya ha redimido a los animales. Durante su vida en la tierra, adoran y glorifican a Dios constantemente. 24:41. ¿Habría alguna justificación para que Dios los someta a alguna tortura o castigo en la tierra cuando ya los ha redimido? Leamos las siguientes palabras. 8:33. Pero Dios no los castigaría mientras tú estés entre ellos, ni Dios los castigaría mientras buscan el perdón. Si Dios no castiga a aquellos que buscan el perdón, incluso cuando aún no pueden ser redimidos, ¿castigaría Dios a los que ya han sido redimidos, animales, y que están glorificando y adorando a Dios constantemente? Tercera, habiendo concluido que no se está convirtiendo en el más misericordioso castigar a aquellos a quienes ya ha redimido y que lo glorifican y adoran constantemente, animales, todavía vemos animales enfrente de nuestros ojos siendo maltratados y sufriendo a manos de los humanos todos los días. También los escuchamos cuando lloran de dolor. Entonces, ¿cómo es posible equiparar lo que vemos con nuestros propios ojos con lo que el Corán nos dice acerca de los animales y su sumisión y adoración a Dios? Esta pregunta urgente solo puede resolverse si aceptamos que lo que vemos con nuestros ojos puede no ser toda la verdad. También que hay muchas cosas que no vemos con nuestros propios ojos. En última instancia, debemos creer las palabras de Dios que nos dicen que Dios nunca inflige injusticia a ninguna alma, Dios no inflige el peso de un átomo de injusticia. 4:40. Se nos recuerda el caso en el que estaríamos viendo a un creyente morir de una muerte dolorosa. Los vemos en extrema agonía y sufrimiento, pero en virtud de 44:56, sabemos que no están saboreando la muerte en absoluto y que sus almas han sido invitadas a entrar al paraíso. 36:26-27. También necesitamos que se nos recuerde la muerte de Jesús cuando los incrédulos pensaron que lo mataron y lo crucificaron, pero en realidad no estaba allí para probar ninguna de las torturas que le hicieron pasar. La información anterior lleva a una pregunta adicional. Si vemos que un creyente sufre, entonces muere frente a nuestros ojos, pero sabemos que este creyente no sufrió ni un poco ni probó la muerte, entonces, ¿por qué es difícil imaginar un animal que parece estar sufriendo un gran dolor pero que no está sufriendo? ¿Todas? Cuarta, aunque el análisis anterior se basa en información coránica clara, mi mente todavía se preguntaba, ¿puede realmente ser tan fácil y simple como eso? Sabemos que los animales y todos los creyentes no prueban la segunda muerte, pero ¿qué pasa con el dolor que sufren los animales en su vida normal? Me pregunté si hay alguna palabra en el Corán que nos proporcione un caso para afirmar que una persona puede estar en una situación que causa mucho dolor y sufrimiento, pero que Dios los protege de todo el dolor de tal evento. ¿Existe algún soporte coránico para este concepto?
Esto nos lleva a la historia del profeta Abraham cuando su ídolo adorando a la gente lo condenó al fuego. Luego leemos las palabras 21:69, dijimos, oh fuego, sé tranquilo y pacífico sobre Abraham. Este evento es concluyente al confirmar que alguien puede estar en medio de una situación que normalmente causa dolor y sufrimiento extremos. Sin embargo, Dios puede protegerlo fácilmente de cualquier dolor. Aquellos que condenaron a Abraham a esta horrible tortura habrían pensado indudablemente que estaba sufriendo el peor dolor posible, pero una vez más, al igual que aquellos que pensaron que mataron y crucificaron a Jesús, solo se les apareció que lo hicieron. ¿Le sucede esto a los animales y Dios los protege de todo dolor, aunque a nuestros ojos parezca que están sufriendo? ¿Alguna vez presenciamos algún caso en la vida real donde se pruebe el principio de proteger el dolor? Mi felicidad fue genial un día cuando estaba viendo un documental sobre la vida salvaje en África. A diferencia de los leones, que matan a su presa rápidamente, luego proceden a comerla, las hienas, por otro lado, persiguen a su presa hasta que la desgastan y luego, cuando se agota, comienzan a comerla mientras aún está viva. En una escena, un grupo de hienas hizo exactamente eso. Persiguieron a un ñu hasta el agotamiento, luego, mientras el ñu dejó de correr y estaba sentado en el suelo, las hienas se lo comieron vivo. Lo que no pude entender mientras veía este evento fue que el ñu estaba sentado en posición vertical mientras se lo comía, sin moverse y sin llorar de ningún modo. Inicialmente, estaba lleno de tristeza por el pobre ñu indefenso, y me preguntaba por qué Dios permite tanto sufrimiento a las criaturas que lo adoran y lo glorifican constantemente. Mi tristeza pronto se evaporó cuando escuché al comentarista decir que en esos momentos, el animal entra en estado de shock, y cuando está en estado de shock, el cuerpo produce una hormona que enmascara todo el dolor. De inmediato estaba alabando a Dios, cuya misericordia nunca dudé ni por un segundo. Más tarde, verifiqué el concepto de dolor de enmascaramiento para mí y descubrí que era absolutamente cierto, y a menudo también ocurre en humanos. Conclusión, este artículo no es una invitación a ejercer crueldad con los animales. Aquellos que torturan a los animales innecesariamente todavía están cometiendo un gran pecado, del cual serán responsables, ya que Dios prohibió todas las formas de agresión. Este artículo es simplemente para juntar algunos versos coránicos significativos que producen otro ejemplo de la infinita misericordia de Dios. Una pregunta racional que requiere una respuesta es, ¿dado que Dios protege a los creyentes del dolor? Porque muchas personas creyentes sinceras experimentan dolor y sufrimiento a lo largo de sus vidas. ¿Por qué no están protegidos como los animales? La respuesta es que el ser humano no es un creyente confirmado y se somete a Dios hasta el momento de su muerte. A lo largo de su vida, puede mantener su creencia, o como sucede a menudo, puede volver a la incredulidad. Al igual que un estudiante que estudia para obtener un título académico. El estudiante puede ser conocedor y trabajador durante todo el año, pero no obtendrá el título académico hasta el día de la graduación cuando haya presentado el examen y aprobado el examen. La duración del examen para el ser humano es su duración de vida, pero el día de graduación es en el momento de la muerte. La evidencia coránica presentada señala el hecho de que Dios ha protegido a los animales de todo dolor y sufrimiento, incluso si nos parece que están sufriendo. El concepto en sí no es irracional, ya que no es diferente de cuando Dios protegió a Abraham de la tortura del fuego, o cuando los incrédulos pensaron que estaban torturando y matando a Jesús, cuando en realidad, solo les pareció que lo hicieron. Esta puede ser la única explicación racional de por qué hay una ausencia en el Corán con respecto a la prohibición de la crueldad hacia los animales o el maltrato. Incluso cuando Dios nos dice que los animales son creados para proporcionarnos comida y calor, Dios nunca agregó que deberíamos matarlos humanamente. Dios pasó por alto estas instrucciones o Dios, de acuerdo con la divina misericordia y justicia, ya se ocupó de estos asuntos.